Va. Bueno, estamos aquí con el profesor y licenciado Miguel Ángel González García, que nos va a hacer un breve reseña de su reciente libro, Mucho Chihuahua. Licenciado. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista. Primero que nada, debo reconocer que estas nuevas formas de comunicación son bastante efectivas. Todo lo que tiene que ver con la tecnología, las redes sociales y las páginas que ustedes tienen, jóvenes creativos, me agradan bastante. Sí, perdón. Sí, nos puede hacer una breve reseña, así más o menos, de su libro. Mucho Chihuahua es un libro que por su propio nombre trata de expresar los aspectos importantes de nuestro estado. Hablar de Mucho Chihuahua es hablar de muchos temas de Chihuahua. Y bueno, pues le pusimos ese nombre por la pronunciación de nuestra She, que luego en el centro y el sur del país nos cotorrean mucho con eso, ¿no? Nos vacilan por el hecho de usar la She de manera diferente. Se llama Mucho Chihuahua en breves relatos. Tratamos de escribir un libro histórico, pero no de historia. Un libro que contiene bastantes relatos de la propia historia de Chihuahua, lo que aconteció en Chihuahua, específicamente en lo que es independencia, reforma, revolución. Hablamos de apaches, hablamos de un personaje muy interesante que simbólicamente se dio este crecimiento a través de la minería, etcétera, etcétera. Pero también hablamos de edificios históricos de Chihuahua, de Juárez, de Parral. Hablamos de historias, leyendas, hablamos de gastronomía, hablamos de personajes importantes y de maravillas naturales, que hay muchas en el estado. Así en un resumen rápido, eso es lo que es Mucho Chihuahua. Son 212 relatos, 212 temas que tratados de manera muy, pero muy breve, 2 cuartillas máximo. Y bueno, una fotografía en cada tema. Bueno, lo que llama la atención en el libro, pues la portada, es que si bien la portada, aquí lo vamos a ver un poquito, este lado, la imagen que resalta pues es la del general Francisco Villa. Si nos pudiera explicar si hay un significado dentro o pues, nada más. La portada es una verdadera obra de arte. Es creación de Miguel Valverde, un joven escultor, pintor, muralista de Chihuahua, que me hace el honor de ser amigo y que me ofreció generosamente esa portada. Esta portada contiene varios elementos, como seguramente se puede ver aquí, es Francisco Villa al centro. En su sombrero tiene una imagen de un guare indígena y al otro lado tiene lo que es la Paquimé, o Mata-Ortiz, mejor dicho. El cielo de Chihuahua, como lo dice la canción, las barrancas, la cascada, los apaches, Paquimé, el ganado cara blanca, la planta del peyote, el monumento de la revolución, este símbolo de cuidado con el tren, cual si fueran las carrilleras de mi general, pero es el símbolo del ferrocarril Chihuahua al Pacífico, el templo de San José en Parral, el fusilamiento de Hidalgo y la planta del Sotol. Muy bien. Son todos los elementos que conforman un verdadero cuadro, una verdadera imagen. ¿Por qué Villa? Porque Villa vende, hay que ser sinceros. Sí. Porque Villa vende. Ahorita que platiquemos de Villa le diré que es el personaje más conocido en todo el estado. Ahí hago un relato. Hace muchos años, en el 89, fui presidente de una delegación de jóvenes mexicanos que acudimos a Corea del Norte, a un evento mundial de jóvenes socialistas, y me llevé unas figuritas de Villa. Unos bustos pequeños, porque hubo intercambio con algunos países. El momento en que yo les regalaba, lo identificaban, sabían quién era Pancho Villa. Sí. Entonces, obviamente, Villa vende. Sí, dicen que junto con Emiliano Zapata son los personajes, y junto con Benito Juárez, más reconocidos internacionalmente, ¿no? Sí, son íconos del mexicano, ¿no? El mexicano bragado, grandote, bigotón y de sombrero. Sí. Bueno, bien, primero empieza con la fundación, bueno, la historia, los primeros pobladores de la región, sí. Los orígenes de Chihuahua, la palabra, qué significa. Sí. Un poquito así breve, la palabra Chihuahua, ¿de dónde viene y qué es lo que nos narra aquí? Bueno, son diferentes acepciones según decir de don Francisco R. Almada, que esa es otra de las características del libro.
todo y cada uno de los artículos tiene una referencia bibliográfica de un especialista. Y el padre de la historiografía es don Francisco Almada, profesor, diputado, presidente municipal, gobernador 2 veces, don Panchito, pero sobre todo historiador. Y don Panchito le atribuye varias acepciones, entre ellas que es costalera o lugar de costales, que es el lugar seco y arenoso, que es el lugar de fábricas, y luego hay otra que me parece muy interesante, dice que es el lugar de la piedra agujerada. Y cuando vas al Cerro del Coronel, te das cuenta que efectivamente hay una piedra agujerada ahí, hay una pared y hay un orificio por donde te atraviesa el cerro. Entonces, hay diferentes acepciones. Yo concluyo diciendo, ¿cuál es la que usted cree? La que usted quiera. Agarre la que quiera, pero platíquele. Muy bien. Y bueno, luego habla de los conquistadores y nos relata algunas rutas y de los primeros españoles. Núñez Cabeza de Vaca, que es el primero que... Bueno, hay 3 conquistadores que yo manejo, 2 conocidos y uno muy desconocido. Álvar Núñez Cabeza de Vaca es la más interesante de todas, porque Álvar Núñez tiene un naufragio allá por la Florida. Pretendían ir a conquistar la Florida. De los 300 personajes que venían, algunos se regresaron, otros se quedaron, fallecieron, pero 4 de ellos emprendieron una marcha desde lo que es ahora el sur de la Florida por todo el Golfo de México hasta llegar al río Bravo, y pasaron cerca de lo que ahora es Ciudad Juárez, el paso del Río del Norte. Bajaron por Paquimé y llegaron hasta Sinaloa. 8 años les tardó ese trayecto. 8 años que fueron algunos de sufrimiento porque fueron esclavos, otros se salvaron porque traían con ellos a Estebanico, se llamaba, que era un moro de color moreno, negro, le decían entonces, que se hizo pasar por curandero y decía que los otros barbados eran médicos, entonces se hacían ahí 2, 3 ceremonias y curaban a la gente según ellos. Hablamos de Álvar Núñez y luego hablamos de Oñate, Juan de Oñate, que es muy conocido. Hay un monumento aquí saliendo a Juárez, aquí ya no saliendo en Lomero. Y finalmente de Francisco de Ibarra. Francisco de Ibarra no es muy conocido, no es muy difundido, pero es interesante también la vida de él. Joven, a los 24 años, que realmente él fue el primero que pisó por el sur. Él llegó a Santa Bárbara y de Santa Bárbara subió. No descubrió las minas de Parral, si no ahí se hubiera quedado. Subió por toda la sierra y llegó hasta Paquimé también. Paquimé, algo tiene Paquimé. Sí. Y se regresa por donde mismo. Sufrió tremendamente. A los 24 años, el primer poblador llegó a estas tierras. Bueno, y luego nos vamos, si quieren, a la fundación de la ciudad de Chihuahua. Y nos topamos con Antonio de Sevilla. Y ahí muestra un resumen de cómo fue la votación y le preguntamos cómo fue la votación para que fuera la fundación de Chihuahua. Política, como todas, política. Se reúnen 16 personajes, hombres todos, porque pues, a la usanza, ¿no? Todavía no había la igualdad, la equidad de género, no se daba todavía en esos tiempos. 16 hombres entre comerciantes, religiosos, mineros y demás. Se reúnen acá en Santa Eulalia, que es donde ya habían descubierto la mina, para decidir si hacían crecer la ciudad allá o se venían acá a la Junta de los Ríos. Triunfó la Junta de los Ríos. Se dio una votación, una reunión el 5 de octubre de 1709, no se pusieron de acuerdo. Regresaron el día 12, pero ya con un escrito. Y le digo como muy política porque todos decían qué es la que querían, pero finalmente escribían ahí que estaban a lo que dijera el gobernador. Y el gobernador, se empata la votación. Finalmente el gobernador decide que es aquí en la Junta de los Ríos. Muy bien. Y luego nos muestra el escudo del estado de Chihuahua. Por cierto, ha sido modificado constantemente, ¿no? Sí, pero no en esencia. No, son detalles pequeños. Las letras, sobre todo las del final. Pero lo que es el simbolismo del escudo, están los 3 cerros representados. Le decía que se llama Cerro del Coronel. Había un personaje de nombre Orozco y Molina, quien era dueño de esos terrenos, y por eso le llamaba el Cerro del Coronel, el Cerro de Santa Rosa, el Cerro Grande que todos conocemos. Están los 18 cuadros que significan la votación, la catedral, tiene varios elementos. No ha sido muy modificado, pero sí. Muy bien, bueno, y luego nos vamos a la época independentista. Pues lo que destaca, pues, es obviamente el Hidalgo, ¿no? Sí, claro. Miren,
¿Qué nos puede platicar? Miren, nosotros estábamos preocupados por pelear con los apaches. Ajá. Los apaches atacaban constantemente los pueblos y las comunidades y esa era la real prioridad. En los tiempos en que empezaron en Dolores, en Guanajuato, a independizarse, nosotros nos valía, no estábamos tan alejados como ahora del centro y no vimos pasar, no hay un solo personaje que haya estado en la independencia chihuahuense que digo, está bien, mi general fulano, no. Lo que pasó es que aquí traen a los insurgentes, aquí los fusilan a todos ellos y aquí la figura de Hidalgo crece. Entonces platico, sí, cuando llegan, platico del decreto cuando dicen que se prohibía a todo mundo tenerle piedad a ellos, platico del calabozo, que no es calabozo, era una torre de un templo, el templo de Loreto, platico de su excomunión tremenda, cosa rara, digo, da pena decir, cuando lo maldicen por todos lados y lo mandan con Satanás y demás. Platico sobre su fusilamiento, que fue atroz, tuvieron que darle 3 descargas, 3 veces descargaron, porque no moría, no lo podían matar, como no le podían pegar en la cabeza, porque la cabeza se le iban a cortar y se la cortaron para mandarla a Guanajuato. Entonces 3 veces le dispararon y hasta la tercera ya casi a boca de jarro, como dicen ahí, falleció. Platico de su cárcel, platico de dónde lo enterraron, que fue en el templo de San Francisco, ahí un ladito en la capilla de San Antonio. Y finalmente platico de los edificios propios de la época de Hidalgo, destacando a Miguel Hidalgo, sí. Bueno, entonces nos vamos a la época de los, bueno, más bien a la guerra contra los apaches, sí, a las campañas, que fueron 200 años. Sí. Platica aquí que fue una guerra, no sé si usted le pudiera poner de exterminio o una guerra de tú contra tú, o ¿cómo lo describiría usted? Esa es la mejor pregunta que me han hecho, porque el libro lo hice para dar información. No doy opiniones, no partidizo, no me voy hacia ningún lado, porque no era la intención esa de decir cuál es mi opinión. La intención del libro es poner los hechos. De hecho, en el primer tema concluyo diciendo que los españoles, de los apaches sobre todo, solo querían vivir en paz y defender su territorio. Y que los mexicanos entonces solo querían vivir en paz y establecerse en el territorio. Yo leí a muchos personajes que hablaban de genocidios en contra de los apaches. Leía a otros que hablaban de abusos de los apaches contra los mexicanos. Entonces, hay una discusión muy fuerte que quién empezó cortando cabelleras, si fueron los apaches a los mexicanos o los mexicanos a los apaches. Lo que sí hay es que hay un decreto, yo no sé si en el mundo había un decreto de algún gobierno que diga, te autorizo, digo en esos tiempos ya, te autorizo para que mates a un semejante. ¿Sí? Sí, inclusive Mata Ortiz es de los personajes que se mencionan ahí, y obviamente vamos a entrar al tema de Joaquín Terrazas y su primo hermano Luis Terrazas. ¿Cómo o sea, él prácticamente pues es héroe de la batalla de Sacramento, Luis Terrazas. Es una faceta que no muchos chihuahuenses conocen. Usted lo muestra aquí en estas letras. ¿Qué nos puede decir primero de Joaquín Terrazas y luego de su primo hermano Luis Terrazas? Bueno, mire, primero en el tema de apaches hablamos de los 3 principales, que fueron Victorio, Jerónimo y Ju. Victorio, que lo derrotan en 3 castillos, 1880, Ju, que era un joven que le siguió, él es el que sentencia a Mata Ortiz. Traicionan a Ju en una ocasión, entonces le dice, para ti no jara, no balas, no cuchillo, para ti lumbre, y lo toma preso y lo quema vivo algún día. Pero bueno. Y de Joaquín Terrazas, pues obviamente, primero que nada era un combatiente, era un coronel. Segundo, fueron cerca de 40 años en los que él estuvo luchando en contra de los apaches. Tercero, pues obviamente era un personaje muy ligado al gobernador entonces, al cacique de toda la vida, al hombre rico del pueblo.
a su primo Luis Terrazas. Y bueno, para ella, para algunos es un héroe, para algunos otros es un asesino. Para mí es un personaje de carne y hueso que existió y relato ahí lo que él escribió y lo que otros escribieron de él. Sí, porque empezó desde muy joven como combatiente, ¿no? A 17 años Luis Terrazas, y Joaquín Terrazas también era un joven coronel, pues. Liberales de cepa, ¿eh? Ajá, liberales. ajá. Liberales de cepa que combatieron en varias batallas, en muchas batallas, y con mucho valor, ¿eh? No eran de los que estaban atrás viendo los balazos, ¿no? Estaban de frente. Muy bien. Bueno, nos fuimos ahora sí aquí con los liberales. Y eso nos lleva a la ruta de Juárez. Por algo le dicen a Chihuahua gente hospitalaria, etcétera. Sí. Viene de ahí, De antes, yo creo. Ajá. Déjame le explico antes un poquito de Luis Terrazas. Ajá. Luis Terrazas, ya que traíamos lo de Joaquín, es un personajazo de la historia de Chihuahua. Yo creo que todos alguna vez hemos dicho, cuando nos preguntan, ¿eres de Chihuahua? No, Chihuahua es mío, ¿no? Ajá. Todos lo hemos dicho en alguna ocasión. ¿De dónde viene eso? Yo durante muchos años traté de investigar, pero no hay muchos elementos. Solamente lo maneja José Fuentes Mares, que es toda una autoridad y no tengo por qué dudar de él. Dice José Fuentes Mares que él lo escuchó del cochero que ahora sería el chofer, ¿no? Ajá. Del cochero de Luis Terrazas que dijo Chalío, se llamaba el señor, que dijo, no, es que yo escuché a Chalío. Chalío me dijo que él había escuchado a Luis Terrazas decirle a los gringos. El poder político de Luis Terrazas, el poder económico de Luis Terrazas, el poder militar de Luis Terrazas, lo convierte en un superpersonaje, ¿eh? Sí, bueno, único, sobre todo porque sí tuvo sus diferencias a pesar de ser liberal con Juárez, y tuvo sus diferencias posteriormente con la dictadura porfirista, o sea, pero sin embargo él se le puede decir como un chihuahuense regionalista. Permaneció. A ver, Juárez cuando empieza a custodiar a la patria y a llevarla por todo el país, estando en Monterrey, manda un enviado a Patoni a quitar a Luis Terrazas del gobierno. Lo desconoce. Luis Terrazas no se opone, le entrega el gobierno, pero sigue luchando a favor de la causa juarista. ¿Sí? Cuando combate a Porfirio Díaz, lo camina hasta las orillas de la ciudad y se lo hacíamos, váyase aquí. Y se vuelven amigos, hasta socios. ¿Sí? Digo, lo que platico ahí sobre cómo Pancho Villa le quita todo lo que tenía, y a la vuelta del triunfo de la revolución, entre comillas, viene Venustiano Carranza y le regresa todo. Es todo un personaje Luis Terrazas que para mí me fascinó leer, sobre todo al maestro Zacarías Márquez. Y si alguien tiene interés sobre Luis Terrazas, Zacarías Márquez es la mejor referencia. Sí, por ejemplo, pues digamos que para conocer un poco, si uno viene a visitar a Chihuahua, nos menciona aquí la casona del general. Sí. Es una casona que, pues inclusive aquí se agrega una imagen donde se observa ahí sentado el señor Luis Terrazas, el gobernador entonces. Oye, sí se lo imagina uno cuando va a la casona, porque es el mismo piso, las mismas paredes, sí, todo. O sea, yo creo que, digamos, los vestigios, dicho de alguna manera, se puede ver en las haciendas, en las casonas, sí, claro, en general. Como que eso mismo ya es parte de la cultura de Chihuahua, pues. Sí, hay una ruta de haciendas de Chihuahua que la mayoría de ellas eran de Luis Terrazas. 32 haciendas, 750,000 cabezas de ganado pastando en sus terrenos. Imagínese usted lo que es eso. Muy bien, entonces ahí nos vamos a la ruta de Juárez. Entonces, ¿qué nos puede decir? Entonces sí somos hospitalarios, sí somos los chihuahuenses desde mucho antes, pero yo creo que ahí lo demuestra, ¿no? Sí, que todo Chihuahua cabe, todo México cabe en Chihuahua. Ajá. Y así lo demostró el recibimiento, el calor humano que se le dio a un hombre que venía peregrinando, defendiendo a la patria, no venía huyendo, es diferente, ¿eh? Sí. Es diferente huir a proteger. Estaban los franceses ya invadiéndonos, estaba un gobierno monárquico ya establecido por algunos manos mexicanos, y un indio de Oaxaca con toda dignidad vino y defendió a la patria, y se estuvo aquí 2 años.
Sí, entre liberales y conservadores, ahorita que está muy de moda las dos palabras. Perdón, pero quien lo maneja acá mañana no tiene ni idea de lo que está. Bueno, entonces, si quiere, bueno, nos vamos a Juárez. Para usted, ¿quién es Juárez? ¿Quién es el personaje? No es como los retratos que vemos en muchas salas de gobierno. Para usted, ¿quién es Juárez? Aquí que lo... Bueno, para empezar, no es aquel indito que tocaba la flauta y cuidaba ovejas. No, Juárez es el Juárez estadista. Es el Juárez liberal. Es el Juárez con convicciones muy claras. Es el Juárez que tiene bien definido qué es lo que quiere y cómo defender a la patria de la invasión estadounidense. Y fíjese que viene acá a la frontera por una razón básica. Primero, pues porque en Chihuahua nos hemos dado la característica de ser valientes, hospitalarios, leales, ¿no? Y es cierto, se le recibió de la mejor manera. Se le despidió de la mejor manera y de aquí salió triunfante. 2 años y meses que estuvo aquí fueron de trabajo constante, pero sobre todo de protección. ¿Y por qué viene acá? Era muy sencillo. En cuanto los franceses empezaron a acercarse, lo que hizo Juárez fue tomar hacia el Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, valga la expresión, y refugiarse ahí. ¿Por qué? Porque si los franceses lo perseguían hasta Juárez, que es ahora Juárez, el Paso del Norte, pues se brincaba el río. Y cuidado que los franceses dispararon una bala a los Estados Unidos, al otro lado. porque entonces eran los dos grandes imperios. Sí, por eso nunca pisó Estados Unidos. Claro. Sí. No se acercaron a Juárez los franceses. Ajá. Porque si van los franceses a Juárez y lo combaten, claro, una bala que cayera en territorio norteamericano les daba pretexto. Claro. Bien, pues, y ahí es donde nos lleva al mismo personaje, a Luis Terrazas, que estuvo en una batalla contra los franceses. Y bueno, es entonces que pues, hay que mencionar a un juarista que era Porfirio Díaz, héroe de la batalla de Puebla. ¿Qué nos dice el porfiriato aquí en el estado? Bueno, y Luis Terrazas. Hay 2 definiciones que tengo sobre Porfirio Díaz: el reformador, el modernizador, el hombre que trajo el progreso, por un lado, pero por otro lado el cacique, el amigo de hacendados que explotaban a los campesinos. Ajá. Y obviamente el tipo odiado, enemigo público número 1 durante mucho tiempo. Pero si hacemos una comparación y vemos y decimos, a ver, ¿qué existe del porfiriato? Pues las grandes obras. ¿Sí? La mejor de todas para mí, el ferrocarril. ¿Sí? Pero también la explotación que se dio entonces era un detonante para que surgiera lo que surgió, una revolución. Sí, y antes de la revolución nos muestra 2 conflictos: la huelga minera en Pinos Altos y en Tomochi. Por cierto, se cumplen 130 años del conflicto de los rebeldes en Tomochi. Entonces, como usted nos dice, había un cierto desarrollo económico, pero no desarrollo distributivo, pues. Sí, claro. Entonces, sí, ¿no? Esas son las razones. Sí, había progreso, pero no estaba distribuida la riqueza. Eran pocos los ricos, muy pocos, y eran muchos los miserables, ¿eh? Las odiosas tiendas de raya, digo, donde le obligaban a comprar en la tienda de la misma hacienda a precios escandalosos con un sueldo raquítico. Eso fue una parte de la explotación tremenda. Los abusos de los hacendados. Oye, el derecho de pernada, ¿no? Antes de casarse la muchacha tenía que dormir con el patrón. Cosas por el estilo, ¿no? Sí, una de ellas es un relato que nos muestra un personaje adoptado chihuahuense, Francisco Villa, que en la hacienda de López Negrete narra, ¿no?, a uno de sus allegados en sus memorias, que fue para defender a su hermana, sí, Martina. Como todo en Villa hay muchas versiones, ¿no? Algunas dicen que fue al hacendado a quien hirió, otras que al hijo del hacendado, unas que quería usar el hacendado de su hermana Martina, otras que le había violado el hijo, en fin. Lo que haya sucedido, yo hago un relato sobre todo de esa parte donde Villa, me gustó más la parte donde dice que llega a la casa y ve al hacendado forcejeando
queriéndose llevar a la hermana, se va a la casa de un primo, saca una pistola, viene, da un disparo, le pega una pierna y huye. Entonces... Sí, hay muchas versiones, pues. Hay muchas. Villa es Narrador. controversial totalmente. Sí, controversial. Hay muchas opiniones. Es que es tan querido como odiado. Así es. Sí. De hecho, ahí en el primer, en el primer capítulo yo digo, ¿qué es Villa para ustedes? ¿Es el prófugo inocente que tuvo que salir corriendo? ¿Es el bandido sanguinario que escuchamos? El Robin Hood, como lo... ¿O es el Robin Hood mexicano? Woodrow Wilson, creo que vino la palabra así, el Robin Hood mexicano. Bueno, entonces, usted inicia con Cuchillo Parado, Sí. o San Isidro. Sí. Entonces, ¿dónde inicia la revolución? Déjeme platico antes porque me hizo la pregunta, no la contesté directo. ¿Por qué incluyo la huelga minera de Río Blanco y Tomochi? Porque son antecedentes, ¿sí? Yo hago una recomendación a todos quienes nos escuchen, nos lean. Vean la película Longitud de Guerra, que está hecha por un cineasta chihuahuense, por cierto. Y ahí se van a dar cuenta de lo que fue Tomochi exactamente. A mí me encanta esa película, para que puedan platicar, para que puedan contar la historia de los tomochitecos. Son antecedentes. Con eso quise decir que ya en 1880, 90, ya había brotes de independencia, ya había brotes de revolución en Chihuahua. Sí. Sobre la segunda pregunta, ¿dónde es la cuna de la revolución? Si es en Cuchillo Parado o si es en San Isidro. Mire usted, igual, me va a decir, defínase, profe. No tengo definición. Hay los que defienden a Cuchillo Parado dicen que fue el primer levantamiento con Toribio Ortega el 14 de noviembre, que todos sabemos. Los que están en contra de él dicen, sí, hubo un levantamiento de unos cuantos, pero era en contra del presidente municipal, no era en contra del gobierno. Y luego dicen otros, sí, pero el presidente municipal representaba al gobierno. Claro. Ajá. Los que defienden a San Isidro dicen, a ver, ellos se levantaron el 19, se juntaron, se pusieron de acuerdo, fueron el día 20 y roban las armas en la casa del jefe político, y entonces empiezan a echar balazos el día 20 cuando fue la convocatoria. Entonces por eso esa es la cuna. Yo no digo nada. Ahí lo dejo. Además nos lleva el personaje Toribio Ortega, que Sí. dicen que fue el más madrugador entonces, y fue apegado al plan de San Luis, ¿no? Sí. De Madero. Toribio Ortega fue el mejor soldado de Pancho Villa. Toribio Ortega fue el personaje, para mí, central de las lealtades y del buen combatiente, pero además era un tipo educado, generoso, buen hombre. Bien. Bueno, entonces nos vamos ya directo al personaje de Francisco Villa. Ya narramos más o menos un poco de lo que él, como muchos mexicanos, vivieron en las haciendas, narrado propiamente por el personaje. ¿Es hijo de un hacendado? El general Francisco Yo digo Villa. que sí, ahí sí me inclino. Mire, Rubén Osorio es el que nos muestra ahí. el doctor Osorio, Ajá. que tengo una plática pendiente con él, le llamé a mi querido doctor para ir que me acompañara el día del evento, no, ya su edad, es un hombre más de 90 años, 93 años, pero está escribiendo, está escribiendo, sí, dentro de poco saca un libro fabuloso, Los Dos Generales se llama. Bueno, sí, yo digo que sí, por la complexión física, por sus facciones, por todo. El güero colorado que era Pancho Villa no daba el tipo de mexicano de entonces. Entonces, creo que sí es el hijo del hacendado que platicamos ahí. Bien. Villa, ¿qué es para usted? En cuestión estratégica, militar, o destaca más por las mujeres, o destaca más por el bandido sanguinario, según los relatos. También depende quién lo dice, ¿no? Yo llego a una conclusión. Para mí Villa era un bipolar. Para mí Villa era un bipolar porque de pronto estaba tan feliz, tan contento y tan amoroso y cariñoso, como explotaba y mandaba a matar a todo el mundo o mataba él mismo. Para mí es un bipolar que la historia lo retrata como el peor de los sanguinarios, pero lo retrata como el más noble educador. Ahí platicamos de los 300 niños que se trae del Distrito Federal, que eran niños de la calle, los mete a la escuela, los viste, les da de comer,
Sí. Sí, le habla la señora doña Luz Corral, ¿no? Que le dice, ahí te mando tantos chamacos en el tren para esta mañana, ¿no? Y a la mujer más excepcional que yo he conocido, doña Luz Corral. ¿Usted la conoció en persona? Sí, la vi. Ya entonces era una mujer de armas tomar, renegona y mal hablada, doña Luz, pero a ver, lo que yo sé y lo que admiro a doña Luz es la lealtad que le tuvo a su marido toda la vida, a pesar de que era un carajo con ella, le engañaba todos los días y a todas horas. Ella fue tan noble que hasta hijos de otras mujeres le cuidó. Y fíjese, inclusive no sé si llegó a vivir con alguna en la hacienda de Canutillo ya. Dicen que sí, dicen que con estas Yáñez que vivieron juntas, con Austreberta Yáñez, no vivían en la misma casa, decir de quienes saben, pero vivían en la misma hacienda. Entonces, pues imagínese usted. Y doña Luz siempre dijo que mientras fuera respetada en su casa, su marido haga lo que haga, ya no hay de esas, ¿verdad? Bien, previo al golpe huertista de Victoriano Huerta, hay un incidente en Jiménez, Chihuahua, en donde al parecer Villa se robó un caballo que al final era yegua y dicen que por eso Huerta lo quiso fusilar. Narra un poquito de eso. Fíjese que eso me sirve para definir lo que es la bola. La revolución la llamaron la bola. Los combatientes al último ya no sabían quién contra quién. Mire usted, todo empieza en Ciudad Juárez, cuando se reúnen en la casa de adobe, ahí con Madero, y están juntos Pascual Orozco, Villa y Giuseppe Garibaldi. Desobedeciendo a Madero se van y toman Ciudad Juárez. Tiempo después, Pascual Orozco reniega de Madero y lo combate. Ya Madero presidente manda a Victoriano Huerta a que comande la división del norte en Chihuahua. Villa todavía no era general, era un coronel y no tenía grado militar aceptado. Cuando llega Victoriano Huerta, pues tiene choque con Villa, no se quiere, nunca se quisieron, sin embargo Villa pues, sabía que era su jefe. Y sí, efectivamente, llega Villa un día de una batalla en Jiménez y entonces ordena a sus oficiales que vayan y requisen caballos. Requisar caballos, necesitamos caballos para la revolución y la gente los entregaba, ¿no? Sí. Pero esa era una yegua fina llamada La Muñeca, de una señora viuda de Rusek, me acuerdo bien el apellido, viuda de Rusek, no me acuerdo el nombre, pero el apellido viuda de Rusek. Pero ella va y se queja con Victoriano. Pero el problema no fue ese, el problema es que Victoriano manda a llamar a Villa y Villa lo ignora, lo tira al diablo, ¿eh? Okay. Le dice, no voy, díganle que estoy enfermo. Y no va a la carpa, al cuartel general. Ay, voy mañana. Y al otro día que va, ya no lo recibe Victoriano. Ya no lo recibe y entonces le manda al paredón, directo, a que lo fusilen. Hay dos versiones del fusilamiento. Los enemigos de Villa que dicen que lloró, se arrastró, suplicó. Y los que dicen, no, se agachó a agarrar piedra, ¿no? No lloró de coraje. Ajá. Como sea, hay varias versiones entonces también. Sí, que si lloró, que si no lloró. La otra, no lo fusilan. Tampoco se sabe por qué. Unos dicen que llegó el telegrama de Madero, otros dicen que fue su hermano Raúl Madero quien lo salva, y otros dicen que fue un coronel. Coronel, exacto. ¿Sí? Como haya sido, no lo fusilaron. Lo toman preso, lo suben a un tren y lo mandan a México. A Lecumberri. A Lecumberri primero y después a Santiago Tlatelolco. Muy bien. Bueno, entonces ahí ya vemos diferencias de muchos revolucionarios que ya comienzan a tener diferencias con Victoriano Huerta y al revés. Es decir, militares que de larga carrera como Huerta, pero a pesar de eso hay un general, Felipe Ángeles, que se mantiene fiel con Villa. ¿Cómo explica eso? Bueno, es que realmente un general de carrera, un militar de carrera, un militar
hecho en escuela, en academia, fue Felipe Ángeles. Felipe Ángeles, si hubiera sido el presidente de México, todo hubiera cambiado absolutamente. Felipe Ángeles era un hombre, además del valor y del conocimiento militar, era un intelectual, un hombre de muchas lecturas, ¿no? De capacidades intelectuales que hubiera sido positivo. ¿Cómo me explico? Pues como se explica la relación entre personas tan diferentes. Villa era el bandido arrojado, valiente, feroz, y Ángeles era el hombre prudente, el conocedor, el estadista, el que sabía hacia dónde disparar los cañones y cuál distancia tenía que guardar y todo. Entonces hubo una conjunción entre los dos que resultó bastante buena, ¿cierto? Sí, y entonces, porque nos narra un evento que es el Tren de Troya, precisamente de Chihuahua a Ciudad Juárez, ¿no? Que nos explique un poquito qué fue el Tren de Troya. Padrísima, padrísima, esa historia me encanta. ¿Y si se la adjudica a Ángeles o a Francisco Villa? A Villa. Okay. A Villa. El sagaz era Villa. Okay. A ver, era un hombre que de tanto andar en el monte se hizo sagaz en todas sus decisiones. A ver, el Tren de Troya es un tema precioso. Se los platico rápido. Resulta que hay una contienda aquí en la capital de Chihuahua, que pierden los revolucionarios, que pierde Villa. Y entonces Villa se retira rumbo al sur, allá por Ábalos, vamos a decir. Los militares federales se vienen al centro a festejar el palacio que habían derrotado a Villa. Mientras tanto Villa ordena que rodeen todo Nombre de Dios, por así decirlo, toda la cordillera de cerros que a Nombre de Dios la rodean, y vienen a parar a una estación que se llama Estación Terrazas. Secuestran al telegrafista. Villa pone a su telegrafista. Se dan cuenta que viene un tren de Juárez cargado de carbón. Y entonces, bueno, pues deja lo que llegue. Pero destruyen una parte de las vías hacia el sur para que no les persiguieran. Y entonces, ya cuando llega el tren, el telegrafista de Villa está telegrafiando a México, a Ciudad Juárez, les dice: oigan, aquí está el Villa muy cerca, acaban de destruir las vías y ahí viene por nosotros, ¿qué hacemos? Pues regrésense. Okay. Ajá. No sabían que era Villa, que eran los telegrafistas de él que le estaban mandando eso. Y entonces llega el Villa, ordena que bajen todo el carbón, suben a sus tropas, se van a Juárez, ahí se van reportando, haciéndose pasar por el tren de carbón. Ajá. Llegan a Juárez en la madrugada, toman los cuarteles, todavía estaban los militares, los casinos y en todos lados, y así se dio la toma de Ciudad Juárez. ¿Por qué Tren de Troya? Es que es igual que el caballo de Troya, ¿no? Entró directo. Inclusive hay militares alemanes que constantemente destacan esta hazaña, si se puede decir, ¿no? Sí, claro, es una genialidad eso. A ver, déjame nomás.